Buenas tardes, estamos aquí en el Laboratorio de Ingeniería Eléctrica. Vamos a iniciar con una serie de prácticas para poderlas subir a la página del Tecnológico y que así podamos tener un aprendizaje un poquito más vivido de lo que viene siendo las conexiones. En este caso vamos a partir de lo que viene siendo una conexión monofásica trifilar. Es monofásica porque nosotros no tenemos un desfasaje entre este devanado y este otro devanado, ¿verdad? Tenemos nosotros ahí la inducción que va a provenir de una misma fase. Si este arreglo lo tenemos de esta manera, vamos a obtener que esta inducción ya sea en esa misma dirección o contraria, dependiendo de las polaridades que tuviésemos, ¿verdad? Vamos a tener esa misma inducción. Para efecto de lo que viene siendo más visual, vamos a suponer que este arreglo se le está induciendo del primario hacia el secundario, lo que viene siendo un vector en ese sentido. En este otro lo vamos a poner independientemente de las marcas de polaridad. Aquí en este caso vamos a poner que los dos vayan así. Aquí podemos concluir que el voltaje que vamos a obtener desde el punto A hasta el punto B van a ser la suma directa en 115. 115 más 115 tendríamos entonces nosotros un total desde A hasta B de 230 voltios. Del neutro hacia la A tendríamos 115, lógicamente del neutro hacia B también tendríamos 115. Esto nos está denotando además, como lo pudiéramos comprobar en un momento dado, nos está denotando que al sumar 115 más 115 que nos den 230, no tengo ningún desfasaje entre estos. Entonces, esto es muy característico de que afuera se maneje como que es un sistema bifásico. Cuando nuestro sistema bifásico pues está desfasado 90 grados una respecto de la otra, una fase respecto de la otra. Coloquialmente se habla así en los medios, ¿verdad?, eléctricos, que esto es la fase A y la fase B, pero realmente son potenciales. No podemos hablar de que son fases, puesto que no están desfasadas una respecto de la otra. Bien, como ya vimos ahí en el pizarrón, vamos a comprobar nada más las lecturas que nos va a entregar este transformador en esta conexión monofásica trifilar. Y vamos a comprobar lo que ya habíamos comentado ahí en el pizarrón. Esta es una práctica que ya hicimos anteriormente y vamos nada más a ver rápidamente, repasar lo que ya habíamos establecido, ¿no? Aquí vamos a tener un voltaje en el primario de alimentación, que como pueden ver es 231 voltios, ¿sí? En el secundario, si nosotros le hubiésemos puesto 220, en el secundario hubiéramos obtenido 115. Pero como le estamos poniendo un voltaje mayor, debemos obtener un voltaje mayor. Y aquí lo vamos a comprobar. 121 y del otro devanado 121. Como estos están en serie, vamos a ver de lado a lado para comprobar que estos vectores se suman directamente. Estamos viendo que eran 121 y nos están dando 242 voltios. Era lo que esperábamos, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver que este voltaje que vamos a aplicar, vamos a simular con la carga de focos, que son dos cargas, puede ser equipos, pueden ser dos casas, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de carga. Voy a cerrar las cuchillas y vamos a ver como ya lo habíamos visto. Bueno, aquí podemos establecer que tenemos nada más las dos líneas orilleras, las que están siendo como potenciales en este caso respecto del neutro. Entonces aquí ya podemos establecer nosotros que esta alimentación es independiente una de la otra. Es una gran ventaja tener este tipo de conexiones, porque aquí podemos ver que independientemente de una línea que tanta carga tenga, la otra está sin tener ningún cambio significativo, ¿sí? Es lo mismo que pasa en nuestras casas o con una carga en una industria o en cualquier otra parte, en local comercial o lo que sea. Muy bien, partiendo del diagrama anterior, que era para alimentar cargas exclusivamente monofásicas,
Y vamos a suponer que se nos presenta la necesidad de una carga trifásica, de alimentar una carga trifásica. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, existen varias opciones a las cuales podemos recurrir. Una de ellas es cambiar el transformador, quitar este transformador monofásico que teníamos anteriormente y sustituirlo por uno trifásico, y ya obtenemos la forma de alimentar esas cargas. Pero en ocasiones hay que ser un poco más práctico o intentar hacer las cosas de la manera más económica, seguras, pero de la manera más económica. Para ello, pues vamos a recurrir y vamos nada más a representar, en este caso en el pizarrón, exclusivamente el secundario de dos transformadores que vamos a conectar en conexión delta incompleta a delta incompleta. Ahí vamos a tener nosotros entonces esta representación, y como era de esperarse, pues en una delta incompleta vamos a tener los 3 voltajes, como ya en otras ocasiones se ha hecho esta demostración. Y aquí nada más para recalcar, tendríamos 230, porque son los voltajes nominales que se tienen en la placa de este transformador que estamos utilizando para esta práctica. Sin embargo, ya lo hemos comentado también, que el voltaje del sistema es un poquito arriba del nominal de este transformador, entonces vamos a esperar que las tensiones sean ligeramente diferentes, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a ver teóricamente, de acuerdo, si esto nosotros lo alimentáramos con valores nominales, vamos a tener que de voltaje de A a B vamos a encontrar 230 voltios, de B a C 230 y de A a C también 230. ¿Qué sucede con el voltaje que ya teníamos con las cargas anteriormente alimentando? Pues sigue siendo de 115, ese es nuestro supuesto, y este va a ser nuestro punto de partida, 115 para voltaje del punto B hacia el neutro, ¿verdad? Ahorita sí, con toda propiedad podemos decir de la fase A hacia neutro va a ser 115, no como en el caso anterior, de B hacia el neutro va a ser 115. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en este punto. Esta es una conexión que es muy típica que se utilice tanto en la industria como para sistemas de distribución. Comisión Federal utiliza mucho este tipo de conexiones, ¿sí? Entonces, ¿pero qué sucede cuando nosotros ponemos una carga o el voltímetro entre lo que viene siendo el neutro y la fase C? Aquí vamos a encontrar algunas conclusiones que a lo mejor de momento pues podemos decir que es un 115, o a lo mejor podemos decir que es un 230 más 115, o alguna otra suposición. Pero esto lo vamos a ver de una manera mucho más simple, que puede ser con vectores o puede ser con un arreglo de un triángulo equilátero, un triángulo rectángulo. Muy bien, ya vimos en el pizarrón la parte física que implica, ¿verdad? Los voltajes que vamos a esperar. Sin embargo, ya lo habíamos comentado, hay una ligera variación por la fuente de alimentación que tenemos. Vamos de todos modos a comprobar estos voltajes que nos llegan al primario de nuestros transformadores. Aquí vamos a tener nosotros el voltaje de 240 entre una fase y la otra, entre esta otra fase que viene siendo, aquí tenemos el otro voltaje, y ya por último entre, me faltó, este y este, 230, más o menos, ¿verdad? Aquí lo tendríamos de esa manera. Y ahí tenemos el sistema trifásico conectado. En el secundario, porque es una delta abierta o delta incompleta en el primario, en el secundario pues también vamos a tener la misma conexión, vamos a tener una delta incompleta, y para ello pues vamos a demostrarlo. Aquí ya tengo en el esquema anterior, nosotros lo que teníamos conectado era este transformador, que este transformador era el que nos está dando servicio a nuestras cargas monofásicas, y aquí vemos que habíamos escogido estas dos líneas orilleras, no importa realmente el nombre o el número que le asignemos, lo que importa es que identifiquemos aquí que estas dos líneas eran las que nos estaban dando respecto al neutro 115 voltios o 120 ya de manera práctica. Y entre líneas nos tiene que dar exactamente el mismo valor, ¿sí?
aquí vamos a demostrarlo. Entonces, entre una línea y la otra línea, 243, 243, y ya por último, 243. Entonces, entre líneas estamos comprobando que tenemos un voltaje trifásico de 243 aproximadamente. ¿Qué sucede con las dos orilleras que habíamos ya establecido nosotros, que eran para cargas monofásicas? Pues aquí está una de las orilleras, que era 121. La otra, que era 122. Y el neutro, como lo vamos a demostrar ahorita enseguida, vamos a encontrar que es bien diferente a lo que nosotros suponíamos que pudiera resultar. El transformador nuevo que estamos adicionando no nos da un voltaje de 120, nos va a dar un voltaje de 209.5 volts. Vamos a ver a qué se debe esto. Muy bien, como ya habíamos establecido la incógnita, ¿verdad?, de qué sucedería si nosotros conectásemos una carga entre C y N. Aquí, de una manera muy simple, vamos a utilizar Pitágoras, y a la hora de que nosotros hacemos un trazo desde N hasta C, vamos a encontrar que estamos partiendo el triángulo este, que es, todos sus catetos son iguales, como ya lo hemos establecido, son 230, 230 y 230, son los valores nominales. Entonces, por lo tanto, quiere decir que a la hora de que yo parta este exactamente a la mitad, voy a formar lo que viene siendo un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, pues vamos a conocer ya dos de sus lados. Uno de ellos es la hipotenusa y el otro es uno de los catetos adyacentes al ángulo de 90 grados. Como podemos observar, nosotros, todos nuestros triángulos en su sumatoria de ángulos interiores, pues nos da 180 grados. Aquí tendríamos 60, 60, y antes de hacer esta partición, aquí también tendríamos 60 grados. Por consiguiente, cuando lo hacemos, tenemos 90 grados en esta parte, más 60, y el restante, pues son los 30 grados que tiene que completar este triángulo. Y del otro lado, pues también tendríamos esos mismos 30. Muy bien, aplicamos Pitágoras, decimos hipotenusa al cuadrado, menos el cateto conocido al cuadrado, y esto a todo esto le sacamos raíz, y vamos a determinar que el valor teórico, si nosotros tuviésemos 115 voltios en el secundario, serían 199.18 volts. Para ello, les vamos a pedir que ustedes ahí en su clase demuestren esta parte, pero utilizando puras literales, que sería la parte interesante. Bien, como hacíamos la pregunta en la parte del pizarrón, aquí también podemos tener una respuesta práctica, donde, como ya habíamos demostrado, ¿verdad?, tengo un voltaje de aproximadamente 240 voltios entre cada uno de los vectores que tenemos del triángulo. ¿Qué sucede con el voltaje hacia el neutro? El voltaje hacia el neutro, nosotros vamos a ver que ahora la fase esta que añadimos con ese transformador, pues es la que nos va a dar respuesta. Y ahí vemos nosotros que nos da aproximadamente 209 voltios. ¿Sí? 209.8. Cuando nosotros vemos en la norma oficial mexicana, ahí podemos observar que nos hablan de que la fase B debe ser aquella que respecto a tierra nos dé el mayor voltaje. Entonces, a eso se debe, esa es la razón por la cual en un sistema 3 fases, 4 hilos, pues no teníamos la costumbre de pensar que pudiese tener un neutro. Y aquí lo estamos comprobando. Yo voy a partir de una carga, de una alimentación de una carga monofásica con un transformador monofásico. Alimento mi carga monofásica, pero requiero después, por necesidades propias del uso que se requiera dar, pues alimentar una carga trifásica, y en ese momento adicionamos un transformador en delta incompleta y podemos dar la respuesta a esa carga. Como ya en forma visual, aquí añadimos un foco al centro, que es donde vamos a esperar el voltaje de 208. Estamos poniendo un voltaje
pero en un foco con una capacidad de hasta 220 voltios. Esto es para no fundir los otros que son de 120 voltios en total. Vamos a cerrar y vamos a ver que los dos extremos van a tener una incandescencia muy similar y el del centro va a tener un poquito más de incandescencia. Y aquí podemos establecer, ¿verdad?, que variando los voltajes, estas cargas no van a tener ninguna variación en sus voltajes. Bien, pues de esta manera concluimos con lo que viene siendo nuestra demostración de un sistema 3 fases, 4 hilos en conexión delta. Y así lo tiene marcado la norma, repetimos, y Comisión Federal es una de las partes que también utiliza mucho la industria y Comisión Federal precisamente para ahorrarse un tercer transformador o cambiar el banco de manera monofásica a trifásica. Buenas tardes. Buenas tardes, esto que presenciaron fue la práctica 3 fases, 4 hilos en conexión delta. La elaboramos en el Laboratorio de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Chihuahua, tratando de llevar un poco lo que es la parte práctica de la materia hacia nuestros demás compañeros. Y el equipo está conformado por Elmer Rodríguez, Cristian Rodríguez y el ingeniero Héctor Olivas. Esto es todo por nuestra parte, muchas gracias.